Les damos la más cordial bienvenida al tercer ciclo de conferencias de geotécnica mecánica, un espacio académico creado para fortalecer nuestros conocimientos y seguir promoviendo el crecimiento profesional en el ámbito de la ingeniería geotécnica y geomecánica. Mi nombre es Cristian Fernando Velarde Humani y tengo el privilegio de ser el moderador de este evento. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos los asistentes por su presencia. También quiero extender un especial agradecimiento a nuestros administradores y ponentes, sin cuyo apoyo en este evento no sería posible. Asimismo, les recordamos mantener sus cámaras y micrófonos apagados durante la presentación a fin de evitar interrupciones. Al finalizar la ponencia contaremos con un espacio destinado para que el ponente pueda responder sus preguntas. Para dar inicio oficial a este evento, permítanme presentar a nuestro distinguido ponente del día de hoy, el ingeniero Edwin Nadillo Mejía, ingeniero de minas con más de 12 años de experiencia, desempeñándose como ingeniero mecánico en diversas empresas mineras. Ha ocupado cargos en compañías como Compañía Minera Totalista S.A., Los Primares S.A., Don Brum Perú SRL y TIE Constructores SAC, participando en proyectos de exploración, operación y puesta en marcha. Ha realizado estudios mecánicos globales y locales, y un modelamiento numérico, diseño de sistemas de sostenimiento, implementación de estándares y sistemas de gestión mecánica, así como monitoreo e instrumentación técnica. Además, ha liderado equipos técnicos capacitando personal de mina y brindando asesoría y consultoría especializada en proyectos de pequeña y mediana minería, realizando la seguridad, eficiencia operativa y sostenibilidad. Sin más preámbulos, le tenemos el espacio al ingeniero. Bien, buenas tardes con todos. No sé si se me logra oír correctamente. Sí, señora, sí se lo escucho. Bien, muchas gracias. Bueno, agradecer al capítulo de estudiantes del ISMR SPEC UNSAC por la invitación y por la consideración, ¿no?, que han tenido hacia mi persona para poder dar esta ponencia. Bueno, veo mucha gente conocida dentro de la audiencia y creo que son excelentes ingenieros geomecánicos, ingenieros especialistas en la rama de la geotecnia. Va a ser un tema importante, ¿no?, en esta tarde para mí y para cada uno de ustedes presentar. Voy a presentar lo que es la diapositiva. ¿Me confirman si se logra visualizar, por favor? Visualizo, señor. Bien, bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, ¿no?, para lo que es básicamente la seguridad que tiene que ver en las minas subterráneas y muy de la mano, ¿no?, con lo que es nuestro reglamento de seguridad social ocupacional en minería, ¿no?, con el que contamos actualmente. El título ya, gestión geomecánica en operaciones mineras, usando los anexos 39A, 39B del Decreto Supremo 034-2023, Energía y Minas. Bueno, ya me hicieron la presentación. Mi nombre es Edwin Penadio Mejía. Vengo a ser ingeniero en minas de profesión, bueno, con especialización en geomecánica subterránea y superficial. Vamos a ver el siguiente temario. Básicamente un recuento de la normativa que se tiene en la gestión geomecánica en el tiempo. Vamos a ver un
lo que es un concepto de riesgo geomecánico y un caso típico que he tenido como experiencia pasar, el caso del túnel 50 Sur de la mina Cobriza. Luego vamos a ver el siguiente punto, que es la consecuencia de la caída de rocas bajo un contexto del tamaño de rocas y su consecuencia. También vamos a conceptualizar lo que es la ingeniería del macizo rocoso. Vamos a conocer qué es el macizo rocoso en sí. Y nos vamos a adentrar ya en el tema de los anexos, en su estructura, ¿no? Y de qué manera influyen en lo que es la gestión geomecánica. Vamos a ver también que estos anexos que están dentro de la reglamentación peruana todavía está en proceso de mejoramiento. Entonces, yo con un grupo de ingenieros, estamos planteando algunas mejoras a la estructura de estos anexos, tanto en el 39A como el 39B. ¿No? Por decir, en el 39A se puede mejorar mediante unos TARPs. ¿No? Unos TARPs son unas acciones de respuesta. También ver cómo podemos evaluar el riesgo, ¿no? Desde el punto de vista solo de un IPRC continuo, que te manejamos mucho en mina. Y vamos a ver un caso práctico, cómo aplicar esta evaluación de riesgo bajo un contexto geomecánico. En lo que es las mejoras en el anexo 39B, vamos a ver un flujograma integral de diseño geomecánico que está en proceso de desarrollo, parte nuestra. Y vamos a hacer su aplicación, ¿no? A un caso práctico de la mina de Yaoliyaco, un crucero importante, el crucero 639. Y finalmente vamos a ver unas conclusiones y recomendaciones. En esta lámina he tratado de plasmar la cantidad de accidentes, ¿no? Que se ha tenido accidentes de mortalidad en el tiempo, desde el año 2000 hasta el año pasado, el año 2025. ¿Y qué influencia han tenido con la reglamentación o con las normativas que rigen la minería? Acá en el 2001 se decretó el reglamento, la 046-2001, Energiminas, básicamente en un contexto de mortalidad por desprendimientos de roca y derrumbe, ¿no? Muy alto, ¿no? Hablábamos del orden de 20 hasta 30, ¿no? Inclusive ya llegando a límites mayores de mortalidad por desprendimiento de rocas. Lo peculiar de este decreto supremo no era muy básico, ¿no? Inclusive estaba enfocado a la higiene minera, ¿no? Por eso se llama yo lo he catalogado como algo prescriptivo o algo básico, este reglamento, porque no hacía mucho enfoque al tema de los estudios geomecánicos, de las evaluaciones geomecánicas. Era algo muy, muy conceptual, digamos. Como podemos ver la estadística en los siguientes años, 2002, 2003, 2004, hasta el 2009, 2010 incluso, la tasa de accidentabilidad, se mantenía, ¿no?, en el rango de 20 hasta 30, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos decía, no? Nos decía que aún teníamos que ahondar en el tema geomecánico, ¿no?, para poder reducir la tasa de accidentes por desprendimiento de rocas. En el año 2010, se decreta la 055, 2010 Energiminas, donde básicamente ya hace un mejor enfoque al tema geomecánico, pero todavía es muy genérico, más se basa en la gestión de riesgos. Acá aparece lo que es la implementación del IPRC, del IPER, ¿no?, que inicialmente era. Pero ya al tener este tema de la gestión de riesgos en mina, ya la estadística nos muestra que ya la tasa de accidentabilidad empieza a disminuir.
porque acá ya empiezan a hacerse las auditorías más rigurosas, ¿no?, en las minas. Entonces, y se refleja, ¿no? Se refleja en lo que son las tasas de accidentes. Ya estamos en el orden de 10, 15 aproximadamente. Pero todavía es una preocupación, ¿no?, tener esta cantidad de accidentes en mina, ¿no? Ya en el año 2016, ¿no?, se plantea lo que es el Decreto Supremo 024/2016, donde ya se hace más formal el tema geomecánico, el sistema de gestión geomecánica. Acá incluso ya se empieza a promover más aún lo que son los estudios geomecánicos a nivel global y local, ¿no?, de las labores, ¿no?, que se va trabajando en las minas. En el año 2017, bueno, se plantea una modificatoria al 2016, pero esto más es un tema administrativo, ¿no?, ya que algunos artículos del Decreto Supremo 024 todavía tenían alguna, o sea, no eran tan específicos, se habían contemplado consideraciones muy genéricas. Por decir, uno de los temas muy visto fue el tema de los ensayos de control de calidad, ¿no?, del sostenimiento, ¿no?, donde era muy alto, ¿no?, muy alto. Y cuando se hace la modificación en la 023, por si se reduce al 1%, ¿no?, al 1% de la cantidad instalada, ¿no? Como refleja en la estadística, aplicando estos dos decretos, hay una cierta baja, ¿no?, una cierta baja lo que es la tasa de mortalidad. Estamos hablando ya de 4, 5, hasta 6 mortales por año. Entonces, ¿eso qué refleja, no? Eso refleja que estos, en sí, los decretos enfocados al tema geomecánico, geotécnico, bueno, han tenido un impacto, ¿no? Han tenido un impacto ahí en los titulares mineros de mejorar, ¿no?, de mejorar lo que es su gestión geomecánica en las minas. En el año 2023, a raíz que en el 2022 hubo una tasa, bueno, un crecimiento, digamos, de casi el doble de la mortalidad, en el 2023 hay una modificación de este Decreto Supremo 024/2016. Es el Decreto Supremo 034/2023, Energía y Minas, ¿no?, donde hace más exigencia en los temas de riesgos geomecánicos y geotécnicos. Es aquí donde que se plantea los estudios geomecánicos con un detalle, con una estructura, en base a los anexos 39A y 39B, ¿no? El 39A se menciona un estudio geomecánico global y el anexo 39B un estudio geomecánico local. Pero aún así, como vemos, ese año bajó la tasa de mortalidad y el año pasado, el 2024, volvió a subir. Entonces acá hay una brecha importante que hay que ver, ¿no?, que hay que evaluar nosotros como ingenieros, como especialistas, a ver qué está pasando, ¿no?, con esto. No se está cumpliendo, falta más parámetros a evaluar, más condiciones de riesgo. Entonces a eso va enfocado la ponencia del día de hoy, ¿no? Cómo aplicar mejoras, ¿no?, para que esta tasa de eventos mortales disminuya, ¿no? Inclusive llegar a un objetivo de repente en el año tener 0 accidentes. Y que sea aplicable no solamente a la mediana, gran minería, ¿no?, empezar desde la pequeña hasta inclusive, quién sabe, ¿no?, la minería artesanal. A eso nos enfocamos como ingenieros, como especialistas. Para entrar un poco en sintonía, bueno, hay que ver qué es una definición de riesgos geomecánicos, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de riesgo, nuestra cabeza se va de frente a lo que es
un IPER-C, ¿no? Un IPER-C que es identificar peligros, evaluar riesgos y aplicar un control, ¿no? En sí, cuando hacemos minería subterránea, tenemos muchos peligros, ¿no? Muchos peligros, y dentro de ellos está lo que es el tema geomecánico. Pero ahora, un peligro, a veces en la práctica lo definimos como la roca suelta o roca fracturada, ¿no? En mina. Pero a veces eso es digamos, un tema muy genérico. ¿Por qué? Porque si hablamos desde el punto de vista geomecánica, hay diferentes aspectos que lo vamos a ver más adelante y cómo vamos a hacer una buena evaluación. Hay aspectos desde la geología, el planeamiento, inclusive desde ya la etapa constructiva, ¿no? de cualquier proyecto minero. Un poco para ahondar este tema de los riesgos geomecánicos, bueno, acá les traje un ejemplo de un caso, ¿no? Del túnel 50 Sur, de la mina Cobriza, donde básicamente se está atravesando una zona de falla, como podemos ver en esta imagen, y el sostenimiento estaba con cerchas, ¿no? Con cimbras, en este caso con estructuras acanaladas, son cimbras H6. Estas son cerchas o cimbras con viga H6, ¿no? Espaciadas a 1,20 m. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Que al cortar esta zona de falla hubo un desprendimiento, un colapso, debido a unos factores operativos. Entonces ahí va el reto, ¿no? El reto también de la parte geomecánica, de cómo hacer para en función de la evaluación de riesgos, aplicar algún control, ¿no? Para poder pasar, digamos, hasta esta zona de colapso. Inicialmente se había planteado pasar con marchabantes de madera, como se ve en la imagen, pero no dio buenos resultados, ¿no? Porque la carga o peso muerto que estaba encima era mucho mayor de la resistencia de la fricción de las maderas. Entonces eso hizo que esto no funcione. Entonces se evaluó todos los riesgos que hubo en este colapso. Es una labor de alto riesgo. Entonces se optó por, primeramente, colocar marchabantes con rieles en este caso era de 40 libras por yarda, unas rieles pesadas de 7 metros de longitud, como se ve acá en la imagen. Y de una vez instalado estos rieles, se procedió a colocar unos pilotes hechizos, como se puede ver acá en la parte baja de las tres fotografías, ¿no? Donde en una parte se le soldó una broca ya usada en un tubo metálico de 2 pulgadas. Estos tubos eran tubos de alta presión. Y en el otro extremo se le soldó, el culatín, ¿no? De un barreno de jumbo, ¿no? En la parte del mismo tubo se hizo unos agujeros, ¿no? Con cierto biselaje hacia la salida de la broca. Entonces la instalación de estos pilotes, digamos, que se construyó allá en la mina, se hizo con un jumbo, ¿no? Para no exponer al personal. Se colocó como si fuera un barreno en esta parte, encima casi de los marchabantes de las rieles, en casi toda la corona y periferia, ¿no? Parte del hastial también, el otro lado también. Entonces, de una vez instalados estos pilotes, se procedió a hacer una inyección de lechada de cemento como mortero, solamente agua-cemento, una relación de más o menos 2 bolsas de cemento por 20 litros de agua. Y se formó acá como un arco, ¿no? De concreto, como una cama, como conocemos, encima de los marchabantes.
Entonces, ese fue nuestro plan para poder controlar, ¿no? Entonces, previamente eso se buscó este tipo de alternativa para poder cruzar esta zona de derrumbe, que reforzado con los marchavantes de rieles de 40 libras, bueno, dio buenos resultados. Y bueno, este es prácticamente el control, ¿no?, que se aplicó. Bueno, este es el resultado final que tuvimos ya al comunicar, de marchavantear por ambos lados, tanto al extremo sur y al extremo norte, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de cómo es que nosotros, desde el punto de vista geomecánico, podemos identificar el peligro, evaluar el riesgo y aplicar medidas de control. De repente, sin exponer al personal, usar equipos mecanizados que estén bajo un techo seguro ya sostenido, como es este caso, ¿no? Y bueno, aplicar un juicio que nos va a conllevar a trabajar de manera segura, ¿no?, y cumplir los objetivos. Como les vuelvo a mencionar, en mina hay diferentes peligros geomecánicos. Eso lo vamos a ver a continuación. Aquí hay una matriz, bueno, de 2 entradas, donde incluso Sinermin, que es la entidad que fiscaliza a las minas que están en la categoría de mediana minería, gran minería, lo ha planteado, ¿no? Ellos lo han planteado, donde acá podemos ver el objeto de riesgo, que es el trabajador, los equipos que hay dentro de la mina y el proceso productivo, ¿no?, que engloba ya prácticamente desde las operaciones unitarias, ¿no?, perforación, voladura, extracción, sostenimiento. Y acá tenemos el impacto que podría causar los tamaños de roca. Acá, bueno, lo he catalogado de 5 tamaños de roca, desde fragmentos de roca, trozos de roca, bloques, bancos y planchón. Cada uno tiene sus características. Por si fragmentos de roca son estos pedazos de roca que caben en una mano, ¿no? Un trozo de roca es un solo pedazo de roca que cabe en una mano. Un bloque de roca es aquella que se puede sostener con ambas manos. Y un banco de roca es un poco difícil de poder levantar, ¿no? Esto lo puedes mover con un equipo mecanizado. Y este es lo más grande, ¿no?, que puedes encontrar, un planchón de roca, que ya ni el equipo puede moverlo, ¿no? Tenemos que hacer una voladura secundaria para poder fragmentar en estos tamaños de roca. Entonces ahora vamos a ver la consecuencia que conlleva cada tamaño. Ustedes dirán, estos pedazos de roca no creo que ocasione un accidente mortal, ¿no? Pero sí, ¿no? Si esto se viene en masa, digamos, no sé, unas 10 toneladas, 20 toneladas, sí podría ocasionar un accidente mortal, ¿no? Igual el trozo de roca desde cierta altura, 2, 3 metros, ya te puede ocasionar un accidente mortal. Igualito un bloque, un banco y un planchón. Un accidente incapacitante desde un trozo de roca ya te puede generar, ¿no?, por decir, un golpe en la mano, una fractura, eso. Bueno, y un accidente trivial o leve puede generar un fragmento, ¿no? Pues puede generar un pequeño golpe en la mano, por decir. Y incidente, bueno, vendrían a generar todos los tamaños de roca. A los equipos, igualmente, ¿no?, desde un trozo de roca puede ocasionar accidentes. Y al proceso productivo, bueno, estos dos, ¿no?, un banco, un planchón, ya que son dimensiones mayores y podrían determinar algún accidente al proceso, ¿no? ¿Por qué es importante tener esta matriz?
es importante porque hay una definición de lo que es peligro en el reglamento, ¿no? Y lo detalla como que que al peligro debemos caracterizarlo, debemos detallarlo intrínsecamente, buscar lo intrínseco de ese peligro, ¿no? Y esas son sus peculiaridades, sus características. Por decir, cuando yo hago mi per se continuo en mina, es muy diferente evaluar el riesgo si tengo este tamaño de roca a este tamaño de roca, ¿no? Entonces muchas las veces colocamos roca suelta, pero no detallamos el tamaño de roca. A eso va, ¿no? Y las consecuencias que puede tener en los objetos de riesgo. Ahora vamos a ver una definición de lo que es ingeniería del macizo rocoso, justamente según el ISRM, la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas, indica, ¿no?, que es la aplicación de los principios de la mecánica de rocas al análisis, diseño y construcción de excavaciones y estructuras en roca, considerando el macizo rocoso como un medio discontinuo, ojo con esto, formado por roca intacta y un sistema de discontinuidades. Bueno, esa es la definición de la ingeniería del macizo rocoso. Ahora, ¿esto cómo lo llevamos a lo que es la normativa? El artículo 213 del Decreto Supremo 024/2016 y su modificatoria indica, ¿no?, que en la ejecución de las labores mineras horizontales, inclinadas o verticales y otras, se procederá a su sostenimiento sistemático inmediato, sobre la base de los estudios geomecánicos, antes de continuar las perforaciones en el frente de avance, aplicando el principio de labor avanzada, labor sostenida, en lo que sea aplicable. Acá ya por decir la normativa nos está dando una indicación, ¿no?, que debemos hacer los estudios geomecánicos, ¿no?, ya sea para una labor o para toda la mina. Y tener en la cabeza el principio, ¿no?, de labor avanzada, labor sostenida, en lo que sea aplicable. ¿Qué significa esto que sea aplicable? Que debemos hacer una evaluación previa, ¿no?, como especialistas, como ingenieros, ¿no? Esto conlleva a qué, ¿no?, que nosotros, para poder hacer un estudio geomecánico, debemos conocer al paciente, ¿no?, al macizo rocoso, en este caso, el que nos va a generar ciertos disturbios ahí dentro de la mina o fuera de la mina. Acá hay un artículo, el 214, nos dice, ¿no?, que de acuerdo al estudio geomecánico efectuado, el plan de minado debe considerar las condiciones más desfavorables de la masa rocosa del depósito mineralizado, para elegir el método de explotación de menor riesgo que permita la seguridad de los trabajadores y maquinarias, así como una alta recuperación del mineral, la estabilidad de las excavaciones y la buena productividad. Otra vez nos habla de los estudios geomecánicos. Entonces, en eso debemos trabajar, ¿no? Acá vamos a ver ya el tema en sí de lo que es el anexo 39A del Decreto Supremo 034/2023, Minas, donde esta es la estructura que nos presenta, ¿no?, el reglamento. Básicamente contempla 6 puntos de estructura. Bueno, esto es, digamos, la parte importante de hacer un estudio geomecánico global de la mina, donde el primer punto es la introducción. En la introducción, bueno, se plantea hacer objetivo y alcances, una información técnica revisada. Bueno, acá no especifica de qué. Luego el punto 3, criterios de diseño. Aquí, diseño geomecánico. En el segundo acápite indica investigaciones de campo y laboratorio. Acá, bueno, el 2.1, hacer los mapeos geomecánicos de las labores, luego de perforaciones diamantina,
hacer una recopilación del modelo 3D de los tajos. Y el 2.4, hacer ensayos de laboratorio de mecánica de rocas, ¿no? Dentro de ellos se especifica hacer propiedades físicas, resistencia a compresión uniaxial, ensayos de carga puntual, ensayos triaxiales, ensayos a la tracción y ensayos de constantes elásticas, ¿no? En el capítulo 3, bueno, ya se van un poco metiendo al tema de la caracterización geomecánica al macizo rocoso. Ya se ve el tema geológico, la parte de geología regional, geología local, la hidrogeología, las geoestructuras, que son las fallas y discontinuidades. El 3.4 ya entra la caracterización geomecánica en sí del macizo rocoso. Acá hace una pausa de las propiedades físicas y mecánicas de la roca intacta, el índice RQD, bueno, los sistemas de clasificación RMR. Acá hace las secciones tipo, sectores de diseño. Esto mucho tiene que ver con los dominios estructurales o dominios geotécnicos, como lo llaman en otros sitios, y los parámetros de diseño de resistencia a roca, ¿no? En base del macizo rocoso, en base a los ensayos de laboratorio. En el punto 4 ya se ve los diseños de la excavación para los métodos de minado. Entonces acá ya se define la metodología de diseño de excavaciones, las alternativas del método de minado, el diseño de aberturas, diseño de pilares, el relleno, ¿no? Si va a ser un relleno, digamos, detrítico, un relleno más estructural de repente. Acá en el 4.6, un modelo numérico de esfuerzos, ¿no? Mediante software y secuencia de minado. En el punto 5, diseño de sostenimiento de labores mineras. Acá ya se hace todo la cápita de diseño de sostenimiento. Y en el punto 6, instrumentación y monitoreo. Como pueden ver, la estructura todavía es muy, digamos, muy suelto, muy genérico. No te dice que, por decir, ¿no? en diseño de sostenimiento de labores, como por dónde debes empezar, ¿no? Cómo debes hacer el tratamiento de datos para poder hacer el diseño de sostenimiento. En instrumentación y monitoreo no te especifica los equipos que vas a utilizar, solamente indica así, ¿no? Muy genérico. Entonces ahí hay puntos por mejorar. Igualmente, ¿no? En los ensayos de laboratorio, por decir, no te dice cuántos ensayos debes realizar, o para la etapa de explotación, etapa de exploración. Entonces acá hay, digamos, cabos sueltos, ¿no? Que están para mejorar. Y de repente hacer un estudio geomecánico global más completo. Eso lo vamos a ver más adelante, cómo vamos a mejorar esto. Igualmente, ¿no? En el anexo 39b, que ya son los estudios geomecánicos locales de las labores, hace esta es la estructura de cómo hacerlo, la parte de la introducción. Luego viene la caracterización geomecánica del macizo rocoso, las condiciones geomecánicas actuales de la labor que se va a evaluar. En el punto 4, la evaluación de estabilidad. Acá se ve, el tema empírico, las clasificaciones geomecánicas, el análisis cinemático de cuñas y modelamiento numérico, ¿no? En modelamiento numérico, nos piden una recomendación de excavación y explotación, y debemos dar recomendaciones de refuerzo y sostenimiento de labores mineras. Igualmente, ¿no? O sea, son, digamos, acápites o subcapítulos que son muy genéricos. O sea, no te dicen no te dan un alineamiento, cómo hacer un
una buena evaluación de estabilidad, por decir, ¿no? Para este caso. Entonces, a eso también va enfocado la presente ponencia. Aquí se ha visto, como les mencionaba, algunas mejoras. Básicamente, por decir, ¿no? El tema de las investigaciones de campo y laboratorio en el anexo 39A para los estudios geomecánicos globales, que no hace mención, por decir, una representatividad y suficiencia de confiabilidad de información geotécnica. Esto mucho tiene que ver con el nivel que tiene el proyecto, ¿no? Por decir, es muy diferente gestionar la información geotécnica a nivel, por decir, de prefactibilidad de un proyecto. Y es muy diferente gestionarlo ya en una etapa operativa, una etapa de explotación, ¿no? Entonces, esto se tiene ya un trabajo que se ha realizado en base a las extensiones, en base a dominios que tiene un proyecto, en base al tipo de minería que se va a hacer el proyecto, ¿no? Entonces ya se tiene digamos, un procedimiento de cómo cómo recopilar esta información geotécnica. Bueno, ahí les dejo como fuente, digamos, el IGR de Ingeniero Santander del año 2025. Bueno, esto es un desarrollo que se está haciendo, pero tiene mucha lógica, ¿no? Mucha consecuencia de cómo hacer un tratamiento de confiabilidad de información geotécnica. Luego también acá en la parte de ensayos de laboratorio de mecánica de rocas, falta la definición del plan de ensayos, ¿no? Basados en variabilidad de resultados y conforme a los ensayos, ¿no? Que se va a realizar y en las diferentes etapas de ingeniería, ¿no? Por decir, muchos de mis colegas así coordinando, conversando, hacen mención, ¿no? De que para un estudio geomecánico global, ¿cuántos ensayos, por decir, de propiedades físicas o cuántos ensayos de resistencia compresiva se debe realizar, ¿no? Por dominio, por litología. Mucho va a depender de lo primero, ¿no? Lo que estábamos hablando, qué información geotécnica tengo o geomecánica tengo en mi proyecto. De repente no tengo información. Entonces, ¿qué me va a conllevar a que yo haga más ensayos de laboratorio y pueda tener una base de datos tal que, hacerle un tratamiento estadístico a estos ensayos ya me genere cierta distribución, puede ser una distribución de tipo histograma, donde se vaya adecuando, ¿no? Adecuando esa curva a un mínimo, un máximo, un promedio, pero no tener datos erróneos, datos disturbados, donde puedan hacer que yo al momento de tomar esta data para hacer los modelamientos esté tomando un dato erróneo, ¿no? Yo puedo tomar 5 ensayos, puedo realizar 5 ensayos en laboratorio, digamos de resistencia compresiva en axial, y de esos 5, por decir, 4 de esos ensayos se ajustan a una curva, ¿no? Una curva de distribución estadística, ¿no? Y me dan unos resultados, que van de acorde a la geología, a la litología. Entonces, eso ya puede usar, ¿no? Cuanto más ensayos tenga, 10, 15 ensayos de cada parámetro, eso va a ser mejor. O sea, voy a tener mejor data, mejor base de datos. Pero partamos de algo, ¿no? De qué tanta información geotécnica
pueda tener de mi proyecto. Luego acá en la parte de diseño de sostenimiento de labores, actualmente se están desarrollando o ya se han desarrollado algunos criterios de evaluación de la condición de estabilidad, ¿no? Por decir el de Peter Kaiser, el criterio deformacional de Sakurai también, en base al esfuerzo de la tracción. Bueno, criterios de resistencia, el FOS, el factor de seguridad, el factor de reducción de esfuerzos y la pérdida de confinamiento. Bueno, estos son modos de evaluar la estabilidad ya bajo un tratamiento de sostenimiento, ¿no? Es un poco más, digamos, más teórico, pero que son sustentos, respaldos para generar un diseño de sostenimiento de labores mineras. En el tema de instrumentación y monitoreo, ¿no? Y aquí, por decir, bueno, se plantea, ¿no? Hacer una definición, implementación y seguimiento de unos TARPs. Los TARPs son planes de acción a respuestas a eventos desencadenantes, ¿no? Por si yo cómo actúo, si veo que mi monitoreo microsísmico, vamos a poner como ejemplo, me está indicando de que en una zona X ya es mucha cantidad de eventos microsísmicos, ¿no? y en poco tiempo. Entonces los TARPs ya te dan unas pautas, de cómo, o un procedimiento de cómo actuar en caso de esos eventos microsísmicos, por decir. Y no solo es aplicable ahí, ¿no? También es aplicable el tema operativo, por decir, en el tema de sostenimiento. ¿Qué pasa si un perno helicoidal o un perno split o un perno Swelix o X tipo de perno no está cumpliendo con el tonelaje deseado, ¿no? ¿Cómo actuamos, ¿no? Entonces los TARPs ahí se activan y cada departamento, cada división va a tener su funcionalidad, ¿no? Empezando desde el trabajador y terminando hasta lo que es la gerencia, ¿no? De operaciones. Como segundo punto para la instrumentación y monitoreo está la evaluación de riesgos, ¿no? Esto mucho tiene que ver con el IPRC continuo, pero ya desde el punto de vista geomecánico, ¿no? Ya lo vamos a ver con un ejemplo, cómo hacer esta evaluación de riesgos. Como pueden ver acá, estos son algunos puntos, ¿no? De cómo podemos mejorar a esta estructura que nos da el reglamento, ¿no? de cómo hacer un estudio geomecánico global. Cuanta más información que nos van a ayudar a mejorar el control que vamos a aplicar a nuestras labores mineras o al método de minado, va a ser muy bueno, muy bueno. Y ustedes me van a dar la razón que cada mina tiene su peculiaridad. En algunas minas la roca es más competente, en otras minas la roca es más suelta, como decimos, más inestable. Entonces ahí tenemos que enfocar. ¿Dónde podemos mejorar? ¿En qué acápite podemos ahondar más? ¿No? Pero básicamente en estos dos últimos, el diseño de sostenimiento y el tema de monitoreo, es donde se aplica ya la parte práctica, ¿no? De los controles. Este es un ejemplo de un TARP, Trigger Action Response Plan, donde tiene que ver mucho con algunas variables, ¿no? Por eso este es un ejemplo de eventos microsísmicos, donde las variables son estos 4 estados: estado normal, precaución, alerta y alarma. Cuando hablamos de eventos microsísmicos está relacionado con
evento magnitud, que seguramente en las ponencias más adelante les van a explicar el ingeniero de IMS, Frank Calixto. En tema de magnitud tenemos eventos de magnitud menores a 0.1. En precaución ya va un magnitud de 0.1 a 0.5. Alerta de 0.5 a 1. Y evento de magnitud alta mayor o igual a 1. Como le vuelvo a decir, este TAR aplica de acuerdo a la mina. Por decir, este TAR es aplicado en una mina acá en el Perú, pero también estas magnitudes pueden variar. ¿Y eso de qué depende? De los eventos que han suscitado. Hay casos de otras minas donde la magnitud no es mayor o igual a 1 en el estado de alarma, puede ser 1.5. ¿Por qué 1.5? Porque en esa magnitud esa mina ha desarrollado eventos catastróficos o eventos, digamos, donde ha perjudicado el proceso, ha habido estallido de rocas. Entonces, ese es su historial de esa mina. En base a eso se hacen los TARPs. Esto es como un feedback que hacemos de lo que ya ha pasado. Entonces, tomamos estos rangos, estos parámetros, para nosotros plantear nuestro propio TARP, ¿no? Para ciertas actividades. Luego, para este TARP tenemos la tasa de eventos, 5 eventos por hora, más de 3 eventos por hora, ¿no? Esto es importante, la tasa de eventos, porque se ha dado casos de que estaba en un estado normal, pero acá había varios eventos y en poco tiempo. Y de acá se ha ido acá, ¿no? A alarma. O sea, ha habido un efecto desencadenante por la tasa de eventos, donde se ha tenido de eventos pequeños, se ha tenido algo más grande, ¿no? Y acá viene el tema de responsables. Ya. Desde el ingeniero geomecánico hasta los trabajadores, ¿no? Cada uno tiene sus acciones que va a realizar, ¿no? Por eso vamos a ver como ejemplo en un estado de alarma qué es lo que tienen que hacer los trabajadores, por cierto. Tienen que reportar los craqueleos o eventos al supervisor de mina, ¿no? Tienen capacidad y decisión de alejarse de esa zona, ¿no? No tienen por qué exponerse. El jefe de guardia o el jefe de supervisión mina tiene que retirar al personal de la zona de influencia. Bueno, acá se ha marcado un cubo de 100 por 100 metros y bloquear la zona reportada, ¿no? Operaciones mina realiza la inspección del área reportada y comunica al área de geomecánica. En caso de presencia de daño, se bloquea por 48 horas y se convoca al grupo de soporte. El grupo de soporte es un grupo multidisciplinario donde participa geomecánica, mina y seguridad. Ya. ¿Qué es lo que hace el ingeniero geomecánico? Primeramente hace un análisis en gabinete de la zona bajo estas variables, magnitud, tasa de eventos. Revisa casos históricos y voladuras. Bastante comunicación con la parte operativa. Y se sigue monitoreando, ¿no?, el tema microsísmico. Cuando hay daños por si desprendimiento como consecuencia, se hace un back análisis, ¿no?, lo que les decía. Y acá también se ve, ¿no?, la tasa de eventos. Entonces, como pueden ver, la funcionalidad de un TAR viene desde la parte geomecánica,
la parte operativa y la parte de los trabajadores, de los colaboradores en sí, ¿no? De los que tenemos que cuidar. Entonces cada uno ya tiene que tener conocimiento de este TARP, ¿no? ¿Cómo es que vamos a actuar? Entonces esto es digamos, un formato, un formulario, es muy importante para poder aplicarlo en la mina. Acá vamos a ver cómo evaluar el riesgo en base a la matriz, ¿no? Es muy común hacer una evaluación de I/C en base a esto, ¿no? A las columnas y a las filas de la matriz de evaluación de riesgos, donde se tiene la severidad y la frecuencia, ¿no? Por decirle, tú le dices a un trabajador, ¿dónde pondría una roca suelta? Un banco de roca, digamos. Normalmente ponen en podría suceder y me puede causar la mortalidad, ¿no? Ponen un rojo, un 8, ¿no? Pero eso es algo que les digo, es algo empírico, es algo que si tú le explicas a cualquier persona, lo va a hacer de esa manera. Entonces nosotros como ingenieros, como especialistas, vamos a ver desde el punto de vista geomecánico que nosotros no evaluamos de esta manera. Nosotros evaluamos bajo ciertos criterios, ¿no? Que tienen que ver con el comportamiento mecánico de la roca y también con la parte funcional que tienen las labores. Uno de ellos, por decir, es qué tanta frecuencia de uso tiene esa labor, por decir, una labor minera, ¿no? ¿Qué tiempo de uso tiene, el tiempo de soporte, el span o ancho de labor, si es una intersección también? Si es que hay tajos vacíos o rellenados cercanos a esa labor, si hay condición de un puente o pilar sobretensionado, la calidad de la roca, que es parte de este análisis, ¿no? El tema de sostenimiento, si está sostenido al 100% o está sostenido parcialmente o no tiene sostenimiento. Los grados de corrosión que se plantean de acuerdo al sostenimiento que se tiene. Si tengo sostenimiento con shotcrete, igualmente la condición de shotcrete, cómo se encuentra. Si hago sostenimiento con cimbras, igualmente. Y acá último que se ha aplicado es el grado de sismicidad, ¿no? Es muy común tener ya ahora las minerías profundas este tipo de eventos. Entonces, esto por decir es para cierta mina, ¿no? Donde por sí no usa cuadros de madera, solamente tiene sostenimiento con pernos, shotcrete y cimbra. Pero ¿qué pasa si yo tengo una mina, digamos, convencional donde uso madera? También se le puede agregar otro criterio, ¿no? ¿Ya? Ahora, cada criterio tiene sus características. Bueno, en este caso se han manejado 3 características para hacer reflejo con estos niveles de riesgo, ¿no? Alto, medio y bajo. Cada característica tiene una matriz, ¿no? Una matriz, porque opta un valor de 1, por decir, cuando el tiempo de soporte es menor a 2 años, porque opta un valor 1, porque si es de 2 a 10 años, porque opta un valor 3, porque opta un valor 5. Eso se hace un tratamiento estadístico en base a matrices y a un proceso jerárquico, ¿no? De tipo HP para determinar esos valores, esos valores de 1, 3, 5. Y es sencillo, ¿no? Bueno, acá no lo voy a explicar eso, pero
a lo que voy es que estos parámetros, ¿no?, se le puede dar un valor de acuerdo al punto de vista geomecánico. ¿Ya? Este es un ejemplo para un proyecto, el túnel 4400, donde ya se le da puntuación, ¿no? Se le da puntaje a cada parámetro. Por decirlo, la vía es de alto tránsito, bajo tránsito. Se le da un valor de 3 aquí, ¿no? Bueno, está de 30 a 85% de frecuencia de uso, ¿no? O sea, no es muy común llegar a esa labor. En el tiempo de autosoporte, bueno, se busca que esta labor es una labor permanente, bueno, de 2 a 10 años. Igual no se opta por un valor 3. El span, bueno, es un span de 450 metros, bueno, igual un valor 3. Acá, bueno, no se tiene labores tajos cercanos, está un poco distante, bueno, se opta un valor 2. Condición de puente pilar, bueno, se tiene un puente ahí cercano, un valor de 9. La calidad de RMR, bueno, está entre 40 y 60, valor de 12. El sostenimiento, no, bueno, está parcialmente sostenido, como se ve en la imagen. Solamente tiene pernos, ¿no? Pernos helicoidales que, bueno, no están trabajando un 100%, pero tiene, ¿no? Tiene un sostenimiento parcial. Los grados de corrosión, bueno, tiene un riesgo medio, un C3, C4, que viene en corrosión. Estos valores de C3, C4 se determinan en base a unos ensayos de cuán degradado, por decir, está el material de acero, ¿no?, de cada elemento. Puede ser para la malla, puede ser para los pernos. Entonces hay unas tablas donde que se puede estimar estos valores. Normalmente se cataloga como esto, ¿no? C3, C4, C1, C2. En este caso tiene riesgo medio porque es un perno helicoidal, bueno, está conservado todavía el perno helicoidal. Luego tenemos la condición de Shockley. Bueno, no tiene Shockley en esta zona. Las cimbras no aplica. Y el grado de sismicidad, ¿no? Bueno, tiene un riesgo bajo, ¿no? Se ha puesto un valor de 2. Entonces, haciendo la puntuación de estos parámetros, se obtiene un valor de 34. Entonces, si nos vamos ya a la matriz de catalogación de riesgos, 34 está en este rango, ¿no? De 30 a 85. Entonces, nosotros técnicamente podemos decir que estamos en un riesgo medio, ¿no? Inclusive, nosotros, teniendo este riesgo medio, podemos ya aplicar algo con los controles, ¿no? Por decir, en este caso, para un riesgo medio y para este proyecto, es desate de roca más programar sostenimiento. ¿Qué pasa si tengo un riesgo bajo? Bueno, desate de roca. Y si tengo un riesgo alto, bloqueo de acceso a labor, realizar un plan de trabajo. Si comparamos a lo que vemos los controles geomecánicos con lo que nos dice acá este cuadro de acá de la matriz Zipper, así, riesgo medio dice iniciar medidas para eliminar, reducir y evaluar riesgo, ¿no? Evaluar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata. Y te da un plazo de medida correctiva de 0 a 72 horas. Bueno, tiene mucho que ver con esto, pero lo que se busca con este análisis de estos parámetros es darle un valor,
¿no?, que esté dentro de estos rangos. Entonces nosotros, en la parte operativa, y muchos lo hemos hecho, enviamos un reporte diario, ¿no?, lo que es operaciones mina, catalogando los niveles de riesgo por labor minera, ¿no? Un riesgo inicial y posterior a lo que se aplica a los controles, ya tenemos un riesgo residual, ¿no?, que normalmente buscamos a que sea un riesgo bajo. Entonces, para eso nos sirve esta evaluación de todos estos parámetros. ¿Ya? Es interesante esta metodología, y que no solo queda en esto, ¿no?, que no solo queda en estos parámetros, se puede adicionar más parámetros. Como les vuelvo a decir, cada parámetro es peculiar de la mina, donde se trabaja, del método de minado que se aplica. Entonces, eso nos da como que mayor respaldo, ¿no?, como ingenieros, como especialistas, a que nosotros podamos decir tal labor tiene nivel de riesgo medio, tal labor tiene nivel de riesgo alto. Entonces acá está el sustento, ¿no?, se le dice a los de operaciones. Para eso, ¿no?, es algo más técnico, no es tanto empírico, o sea, tiene un respaldo. Ahora vamos a ver algunas mejoras para el anexo 39B, que ya es más para los estudios geomecánicos locales de las labores. Es un poco más ya para el tema práctico del día a día, donde hemos visto por temas por mejorar, es en la evaluación de estabilidad, ¿no?, en esta parte. Tenemos que primero conceptualizar cómo va a ser el comportamiento geomecánico del macizo rocoso, ¿no?, y también ver los criterios de estabilidad, ¿no?, y de evaluación. Acá los factores de seguridad, ¿no?, porque puede ser un factor de seguridad 1.20 para una labor temporal, o porque un factor de seguridad de 1.50 para labores permanentes, por decirlo. ¿Ya? Y en el tema de conceptualizar el comportamiento, básicamente ahí ver los mecanismos de falla, ¿no?, que puede tener esa excavación. Y eso por sí nos va a dar más luz para nosotros enfocarnos a qué tipo de análisis vamos a realizar, ¿no?, para poder determinar esos factores de seguridad, por decir. Y acá último, en el modelamiento numérico, como diría 4.3.3, buscamos lo que es el proceso de calibración y validación del modelo, ¿no? Una cosa es tomar datos de campo de una labor. Yo recomiendo un tipo de sostenimiento, pero voy al día siguiente y el sostenimiento no funciona, ¿no? Pero digo, y si yo le diseñé el sostenimiento en base al modelamiento numérico, pero no está funcionando, entonces ahí va el tema de calibrar los modelos, ¿no?, y validar también. Para este anexo 39B, bueno, se presenta, ¿no?, un flujograma integral de diseño geomecánico. Bueno, esta es la parte resumida, donde primeramente se hace la caracterización geomecánica, que comúnmente conocemos como mapeo geomecánico. Hacemos ensayos de laboratorio, ensayos de campo, hacemos un mapeo estructural de discontinuidades. En base a este mapeo geomecánico y estructural, determinamos la clasificación geomecánica de campo. Teniendo esta data, ¿no?, podemos recomendar preliminarmente un sostenimiento en base a los resultados de esta clasificación geomecánica. Pero eso es para la parte operativa, ¿no? Nosotros como ingenieros debemos ir un poco más, ver el análisis de estabilidad. Como le decía, ver el análisis
estructural, ver el análisis de los mecanismos de falla, luego ya el modelamiento numérico y finalmente hacer un diseño óptimo de sostenimiento, ¿no? De lo que va a ser aplicable para nuestras labores mineras. Y por último ya viene la validación en campo, la calibración del modelo y cómo optimizar, seguir optimizando más el sostenimiento, ¿no? Acá va a ver un ejemplo. Este es un crucero 639 en la mina Yauliyacu, donde básicamente consistía de 2 litologías. En la formación Casapalca. Teníamos areniscas, rocas sedimentarias y lutitas, ¿no? Intercaladas también, lutitas rojas, también roca sedimentaria. Entonces, lo que recomendamos primeramente es conocer la roca. Y bueno, al menos en mi experiencia, creo que a los ensayos que nos recomienda la normativa, es importante agregarle este análisis. Un análisis macroscópico de las rocas. ¿Por qué? Porque al hacer un análisis macroscópico de las rocas a 75X, 200X, nos va a permitir determinar la composición, ¿no?, de esta roca. Por si en este caso para la arenisca es de tipo de alteración cuarzosa, tiene parte calcita, ¿no?, fragmentos líticos. Y para las lutitas, bueno, tiene más oxidaciones por la coloración, tiene también cuarzo y también calcita. Entonces, lo que voy es que nosotros normalmente en mina vemos ya la excavación, vemos la roca en todos sus tamaños, pero no vemos la parte interna, cómo se compone la roca. Entonces esto tiene implicancias geomecánicas. ¿Por qué? Porque ha habido casos de rocas aparentemente competentes donde que la parte interna de esa roca estaba compuesta por plagioclasas, o sea, minerales que al hidratarse debilitan la roca internamente. Entonces, para este caso, para las areniscas, ya teniendo ese análisis macroscópico, la implicancia geomecánica nos va a indicar mayor porosidad y permeabilidad. Nos va a indicar que va a presentar fracturas rugosas y buen engranamiento, ¿no? Nos dice también que tiene como relleno material calcáreo, como vemos la calcita, y que es susceptible a disolución, ¿no? A eso iba, ¿no? Que estos materiales internamente o como relleno tienen ciertos minerales que también pueden ser perjudicial para la estabilidad. En caso de las lutitas o limolitas calcáreas, tienen baja porosidad, tienen compacidad por el grado de los granos, con presencia de óxidos. Al tener solamente presencia de óxidos, como podemos ver acá en la película, ya me indica una posible fragilidad, ¿no?, y una mayor sensibilidad a alteración, ¿no?, que también es otro ensayo que el RMR14, por decirlo, bueno, se está usando bastante, ¿no?, el ensayo de Sehud. Pero a lo que voy, que con este análisis macroscópico ya voy a tener una idea de cómo es que estas rocas individualmente se van a comportar, ¿no?, en base a su fragilidad, ¿no?, en base a sus rellenos, a su composición mineralógica, inclusive a su rugosidad, ya nos dan una idea, ¿no? Entonces yo pienso que esto debe incluirse, ¿no?, debe incluirse en los ensayos de laboratorio. Bueno,
Bueno, esto es ya común tener en los informes del anexo 39b, los ensayos de laboratorio de mecánica de rocas, ensayos triaxiales, ensayos de constantes elásticas, ensayos de corte directo en discontinuidades, ¿no? Es importante para determinar la estabilidad de las cuñas, ¿no?, en las rocas, este ensayo. El ensayo triaxial normalmente es una ayuda cuando ya tenemos labores en profundización, ya que nos va a dar esfuerzos de confinamiento para evaluar a cierta profundidad cómo se van a comportar estas rocas, si van a ser del tipo frágiles o del tipo dúctiles. Y el tema de las constantes elásticas, ¿no?, el módulo de deformación y la constante de Poisson, que también son parámetros importantes para hacer un modelamiento numérico. El tema del mapeo geomecánico estructural. Normalmente el mapeo estructural con brújula. Acá el tema de determinar el grado de rugosidad de las paredes, de las discontinuidades. Entonces, todos estos parámetros orientacionales podemos trabajarlo con proyecciones estereográficas, ¿no?, y ver cuántos sistemas de discontinuidades están presentes en las excavaciones. Ahora acá también podemos hacer una gráfica estadística de las características que tienen estos sistemas de discontinuidades. Por decir como ejemplo, ¿no?, la persistencia, por decir, de estos sistemas, en cuántos metros están. Por si para este caso está de 3 a 4 metros, ¿no?, de persistencia o longitud de discontinuidades. Entonces es un tratamiento que se hace en el programa. Ahora acá en el DIPS, en este tratamiento estereográfico, podemos visualizar que hay formaciones de cuñas, ¿no?, por intersección de planos. Acá en unas cuñas alargadas, por decir. También podemos ver que el sigma, el sistema de discontinuidad principal es casi perpendicular, ¿no?, a la dirección de las excavaciones. Por lo tanto, se va a tener condiciones medias a favorables de estabilidad, ¿no? Bueno, para eso también nos sirve el tema estereográfico. ¿Y esto de dónde sale? Del mapeo estructural, ¿no?, de discontinuidades. Ahí, como vimos en el flujograma, también importante, de una vez que ya tenga todos estos parámetros de ensayos, caracterización en campo, importante en base a estos datos hacer un preanálisis de los mecanismos de falla. Un criterio es el de Peter Kaiser, del año 2000, donde nos muestra este gráfico del RMR del 89 versus el esfuerzo máximo entre el esfuerzo compresivo. ¿Por qué es importante este gráfico? Es importante porque al interceptar el RMR y este parámetro, el esfuerzo compresivo máximo, no, el esfuerzo máximo entre el esfuerzo compresivo y la roca, nos va a indicar un cuadrante, o sea, aquí o acá. Y cada cuadrante tiene su razón, ¿no?, su razón de ser. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos rocas altamente fracturadas en este eje X, vamos a llamarle, roca moderadamente fracturada y roca masiva, en función al RMR, ¿no? En el eje Y, tenemos condiciones de esfuerzos bajos, esfuerzos medios y esfuerzos altos. Entonces,
¿Qué nos dice Peter Kaiser? Que cuanto más la roca masiva, por si cuando tenga esfuerzos bajos, nos va a dar una respuesta elástica lineal y esto va a ser más estable que si tengo la misma roca masiva, va a estar sujeto a esfuerzos altos, ¿no? Tiene lógica, ¿no? Esto es más estable, esto menos estable. Entonces, ¿cómo se calcula esto? El RMR es de campo de los mapeos geomecánicos. Pues en caso de la arenisca está con 55. Su esfuerzo compresivo 81, ¿no? Y se determina el esfuerzo máximo. Ingeniero, buenas noches. Disculpe, quedan 5 minutos para poder hacer la ronda de preguntas. No sé si podríamos pasar la ronda de preguntas a mis compañeros. Sí, ya voy a culminar. Ya falta poco. Ahí está bien, espero. Entonces, como les decía, acá podemos determinar el modo de fallamiento, ¿no? Por si para la arenisca tenemos una falla rígida, localizada en roca intacta y movimiento de bloques, ¿no? En cambio, para las lutitas voy a tener una falla rígida, roca intacta y deslajamientos, ¿no? Y eso es lo que se ve en las imágenes, ¿no? Como la lutita se va haciendo tipo lajas, influenciado uno por su comportamiento geológico y también por el tema de esfuerzos. Acá ya un poco para resumir el tema estructural, el análisis de cuñas, ¿no? Y también se hace un sostenimiento, ¿no? Para ver los factores de seguridad. El modelamiento numérico, se hace un modelo de cómo está la geología. Esto por eso se ha hecho en base a sondajes, un modelo geotécnico. Los parámetros de entrada, que son parámetros que provienen de los ensayos de laboratorio, y los análisis, ¿no? Del factor de resistencia y las zonas de desconfinamiento. Bueno, estos son los resultados que se obtuvo. Inicialmente teníamos este fenómeno de tipo Spalling, que lo llamamos, rocas frágiles. Y acá por si estaba sostenido con pernos y malla, pero posteriormente se optó por asegurar mejor la labor y hacer un sostenimiento más integral de adicionales shock, ¿no? Previo desate de rocas. Bueno, como conclusiones, la gestión geomecánica es obligatoria y preventiva. Eso creo que todos pensamos de esa manera. Los anexos 39 a 39 son herramientas clave para gestionar la geomecánica. Acá hay aplicar las mejoras en los anexos 39A, aplicar los TARPs para la instrumentación y monitoreo, evaluar riesgos geomecánicos usando criterios de evaluación para labores mineras. Y en cuanto al anexo 39B, las mejoras, hacer ensayos de macroscopía y evaluar mecanismos de falla, ¿no? Bien, estimados, bueno, así mi presentación. Bueno, agradecerles una vez más. Bueno, ahí tiene mi contacto, mi número. Cualquier consulta adicional a esta ponencia podemos absolverlo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Edwin Pendillo Mejía, por su excelente presentación. Ahora abriremos el espacio para la ronda de preguntas. Por favor, pueden levantar la mano en el Meet si tienen alguna pregunta o también pueden escribirla en el chat. Hay unas preguntas para el chat que voy a proceder a leer. ¿Cuál sería el tipo de sostenimiento a implementar en una roca muy fracturada donde tiene entre 11 a 20 fracturas por metro para su medida de control? Eso pregunta el compañero Luis Guillermo. Más de 11 fracturas. Estamos hablando un RQD de 50, 55. Es una roca regular a mala. Pero muy aparte de ver el grado de fracturamiento, también hay que ver el tema de las condiciones de las discontinuidades.
y eso te exige el GSI, ¿no? En este caso la clasificación geomecánica GSI. Hay que ver la resistencia de esa roca, hay que ver los rellenos, ¿no? Y eso se obtiene de acá, ¿no? De los mapeos, de la caracterización de la roca, macizo rocoso. Si tenemos ese fracturamiento y digamos la roca presenta buena resistencia, buen relleno, normalmente se sostendría con un perno y malla, ¿no? Por una roca 3B. Pero si digamos ya presenta condiciones de relleno suave o zonas de falla, ya meritaría un sostenimiento adicional, ¿no? Como vimos en el ejemplo, de repente de sostenerlo con shotcrete, esa zona, o si es convencional con cuadros de madera, ¿no? Hay otra pregunta. Dice, el anexo 39D respecto a la microsismicidad inducida tiene un subcapítulo de voladuras en superficial. ¿Aplica este estudio a minería superficial? Sí, este estudio aplica a minería superficial. Ya. Hay otra pregunta del compañero Juan Livia Pérez. Buenas tardes. Con respecto a la tasa de accidentes mortales, ¿también implica accidentes por estallido de rocas? Sí, justamente, bueno, muy buena pregunta. En esta gráfica he tratado de juntar todo eso. Justo como dice el nombre arriba, dice derrumbe, caída de masas de tierra, de rocas y de piedra. Sí está incluido el tema de sismicidad también. Y es así como lo reporta el ministerio, ¿no? A ver, compañeros, si ver alguna pregunta adicional que le escriban por el chat, por favor. Luis Guillermo, creo que puedes levantar la mano para, si quieres, si el que quiera preguntar, le puedo dar, creo. A ver, ahora. A ver, las manitos levantadas. Ah, colaboradores. Helio. Ah, compañero, creo que ya puedes prender tu micro, ya está activado, creo. Compañero Helio Raúl. Ahora sí pueden. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Muy buena ponencia, felicidades. Eh, Comentar acerca de la accidentabilidad por desprendimiento de roca. Yo creo que tiene mucho que ver con la experiencia de la gente. Básicamente, también soy geomecánico, ya con trayectoria en la minería. Entonces, los últimos eventos a partir de 2020 en adelante, hay empresas que contratan a personas con poca experiencia en minería. Por ende, hay accidentabilidad más recurrente, ¿no? Durante los años. ¿Ya? Y la pregunta es, para el ponente, si bien es cierto, hemos visto modelamiento de elementos finitos, ¿y por qué no aplicar modelamientos de borde? Bien, Elio, buenas tardes. Sí, es correcto lo que dices. Sí, también se puede aplicar. Mucho va a depender del escenario o análisis que puedas hacer, ¿no? Digamos, si quiero analizar algo más grande, digamos, como una rampa o como te digo, como algo de más infraestructura, sí se puede usar el elemento de análisis de borde. Ya.
sí es posible, mucho va a depender del tipo de, a qué quieres llegar, como decimos, ¿no? A qué tipo de análisis. Claro, si bien es cierto, el elemento de bordes es bastante fácil, ya que es un modelamiento tridimensional. Bueno, las grandes minerías se están aplicando, ¿no? Minsur, Buenaventura, Alpayana también está usando, y entre otros, ¿no? Sería muy bueno también ya migrar del 2D a lo tridimensional, ¿no? Sí, Elliot, tienes razón ahí. Lo único sí, bueno, como también vuelvo a mencionar, es el tema de la calibración, ¿no? Al modelo podemos darle mucha información, pero también hay que contrastarlo con lo que vemos en campo, en diversos parámetros, no solamente en comportamiento del macizo rocoso, también el tema estructural, en el tema del sostenimiento, en eso, ¿no? En sectorizar esas zonas. Ok, gracias. Ya está. Habiendo concluido con la ronda de preguntas, le agradezco sinceramente al ingeniero Edwin Penadillo Mejía por su excelente presentación. Confío en que esta ponencia haya sido enriquecedora para todos. Muchas gracias por su participación. También en los próximos días se le hará llegar su certificado de participación como ponente. Muchas gracias. Ahora daremos paso